Hoy voy a hablar sobre que parece que va a ser, bueno, casi ya a falta del comunicado oficial, el nuevo entrenador de Real Madrid, me refiero a Xabi Alonso. Voy a hablar un poco sobre lo que yo creo que debería ser el Real Madrid y de las cosas que creo que fallaron esta temporada. Puede que el vídeo sea un poco largo, pero creo que es bastante necesario hacer este análisis porque yo creo que hay mucha gente, tanto en Instagram, Twitter, YouTube, medios deportivos, que sí, que se ha criticado bastante, pero yo creo que hay mucha gente que no sabe identificar varios problemas que yo creo que tiene el Real Madrid. Y quizás más de una persona me dé la razón. Pero bueno, para ir comenzando con el video, bueno, he de decir que yo creo que esta temporada y en general la cosa, sí, porque vi que hoy estaba saliendo una información de que Lucas Vázquez y Luka Modric se van a marchar de Real Madrid. Bueno, yo pienso personalmente que es algo positivo para el club, porque al final ya Lucas Vázquez viene quemadísimo de un montón de años en Real Madrid, ya todo lo mejor que te podía hacer ya te lo dio. Incluso el año pasado hizo sus aportes, que no es que se haya ganado por él, pero bueno, hizo bastantes cosas a nivel positivo el año pasado. Modric también. Creo que a Modric ya más de lo que ya te dio no te lo iba a dar. Y de hecho creo que a Modric le han sobrado 3 años en Madrid, desde mi humilde punto de vista. Creo que eso sí, que hay muchos jugadores que no tienen nivel Real Madrid que el club debería de largar ya. Y algunos que sí tienen nivel Real Madrid, pero que yo personalmente los vendería. Por ejemplo, además de estos dos que son unas marchas evidentes, creo que en Madrid debería deshacerse de David Alaba, creo que en Madrid debería deshacerse de Ferland Mendy, creo que en Madrid debería deshacerse de Antonio Rüdiger por la edad, más que nada. Creo que Real Madrid debería deshacerse de Eduardo Camavinga o Tchouaméni. Creo que en Madrid debería deshacerse de Daniel Ceballos, bueno, Dani Ceballos. Creo que en Madrid, si llega una oferta por Fran García, yo lo vendería. Si me hacen una buena oferta por Valverde, yo me lo pensaría también. Militao también, si viene una buena oferta, me lo cargaría. De hecho, a día de hoy, bueno, tampoco se puede vender tanto porque luego tendrías que fichar 80.000 jugadores, pero todos estos que dije también me los largaría. Rodrigo, yo voy a decir, bueno, a Rodrigo lo voy a dejar más adelante, porque no quiero decirlo ahora. Brahim, si viene también una oferta medianamente aceptable, creo que también lo vendería. Creo que ya Brahim no va a aportarte la gran cosa en Madrid, ya tuvo sus oportunidades, que al final siempre fue un jugador que sirvió más de revulsivo algunas veces y en otras se quedó por debajo, pero bueno. Bellingham, bueno, de Bellingham lo voy a dejar más adelante, no lo voy a decir ahora mismo. Lo que es Mbappé, Bellingham, Vinicius, Courtois, Carvajal le iba a decir, pero Carvajal no creo que se merezca que diga esto sobre él, pero bueno. Estos 4 jugadores, si el año que viene, por lo que sea, con Xabi Alonso, sí, porque este año la mayoría de la gente usó de excusa que si Ancelotti, que si Lucas Vázquez y todas estas cosas, pero yo por lo menos noto que, de hecho, yo creo que Xabi Alonso la va a pasar muy mal si en Madrid no ficha a 6 o 7 futbolistas, porque el que se crea que porque se va Lucas Vázquez y vuelve Carvajal y van a tener a Arnold, que por cierto, Arnold sí, atacando es un 10. Incluso hace goles de falta, da unos centros terribles, pero defendiendo es igual o peor que Lucas Vázquez. Y si no, mírense un poco de los highlights del Liverpool, de lo que es Alexander Arnold a nivel defensivo, para que vean. No creo que el único error que tuviese en Madrid este año fuese que si juega Lucas Vázquez y todas estas cosas. Y Modric lo mismo, porque al final Modric ni siquiera, es que fuese titular en todos los partidos. O sea, que no creo que la incidencia de Modric en lo mala que fue la temporada sea tan grande como la gente dicen. Y Rodrigo igual, porque por ejemplo, Rodrigo no jugó en el segundo tiempo de la Copa del Rey ni en la prórroga y al final en Madrid acabó perdiendo el juego. Y no me vale la excusa de que regaló el primer tiempo. Rodrigo jugó el otro día, que yo sepa, no jugó. O sea, es una cosa evidente. Y en Madrid también perdió y estuvo a nada de irse goleado nuevamente. O sea que al final la gente ha culpado esta temporada un tramo a Tchouaméni, otro tramo a Rodrigo, otro tramo a Ancelotti. Y al final
El día del Arsenal, Lucas Vázquez no jugó y en Madrid también hizo el ridículo. O sea, que a ver cómo medimos las temporadas de cada cual, que yo no veo a mucha gente ni criticando a Valverde, que la gente sí. Me dicen que Valverde es un jugador top, pero Valverde, como digo yo, Valverde no tiene peso en el equipo como para hacer las funciones que hacía Kroos, porque no tiene esas características. Y el otro día, por ejemplo, sí, no paró de correr, pero a mí de qué me sirve que no pare de correr si luego no está aportando nada del otro mundo. O sea, creo que Valverde es un futbolista que no es imprescindible para el Madrid. O sea, yo no entiendo esa elevación sobre exagerada que hacen la gente de Madrid con Valverde, sinceramente, porque al final Valverde es centrocampista. A mí no me interesa que Valverde me haga goles, porque se supone que los que deberían de hacerme los goles son Mbappé, Endrick, Brahim, Vinicius, que son la gente que conforman el ataque de Real Madrid. O sea, no tiene ningún tipo de lógica esto que dice la gente que si Valverde, ¿no?, que mete goles de falta, bueno, de falta entre comillas, porque nada más metió uno así, pero bueno, que si dispara bien de lejos. Valverde no viene aquí para esto, señores. Lo de Valverde es desempeñar bien sus funciones de mediocentro, que en teoría debería ser un poco defensivo, y yo creo que al final ni en ataque ni en defensa es el mejor, por lo menos de mi punto de vista. ¿Qué tiene positivo? Sí, que tiene un físico que parece inagotable, pero esto no va a ser un jugador físico nada más, que hay que tener calidad técnica y aportar bastante al equipo. Otra cosa, la temporada de Bellingham para mí ha sido decepcionante, que yo sinceramente, si el año que viene, por lo que sea, Bellingham no consigue dar un rendimiento óptimo, yo me lo plantearía para el año de más arriba venderlo, sinceramente. Al mismo Liverpool o algún equipo inglés aparecerá, porque Bellingham debe tener sí o sí bastante mercado en Inglaterra. Y en ese sentido, creo que si el año que viene no da el nivel, hay que plantearse seriamente la venta de Bellingham. Rodrigo, yo veo que mucha gente carga contra Rodrigo, pero al final no nos olvidemos que Rodrigo juega por la izquierda. Rodrigo no es ni mediocentro, ni falso 9, ni extremo derecho. Y al final a Rodrigo se le ha autoobligado a jugar por ese costado, cuando todo el mundo sabe que esa no es su posición. Otra cosa más que quiero decir sobre el Madrid, y esta es más sobre Ancelotti. La gente le echa la culpa de que los jugadores le fallaron a Ancelotti, pero no es que los jugadores le fallaran a Ancelotti, sino que Ancelotti acomodó demasiado a los jugadores. Y cuando digo acomodó a Mendy, Rudiger, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Bellingham, ¿cuál más? Tchouaméni, que son gente que durante varios tramos de la temporada no estaban haciendo absolutamente nada y seguían jugando y jugando y jugando de titular. De hecho, yo creo que en Madrid a día de hoy, y si no quiere fracasar Xabi Alonso, hay que hacer un equipo serio. Y cuando digo un equipo serio no me refiero nada más al planteamiento de juego que pueda tener Xabi Alonso para el Real Madrid la temporada que viene, sino que me refiero a que nadie sea, no casarse con nadie, o sea, que no haya ningún titular indiscutible, que nadie sea insustituible. Eso de Mbappé intocable, Vinicius intocable, no. Yo quiero un jugador que pelee por el puesto, que todos peleen por el puesto y que jueguen los que mejor estén y los que mejor rendimiento den. No eso de que Vinicius tiene que jugar porque regateó a Kimmich, que por cierto no es defensa, pero bueno, que no es defensa y se lo regateó en las semifinales de la temporada 2023-2024. A mí eso no me aporta nada, yo lo siento mucho. Ya eso son historias del pasado. Y aquí no se puede estar viviendo del pasado, porque si no te vas a ir pintando la cara a cualquier equipo en Champions, y en la Liga la vamos a seguir viendo pasar por detrás de Barcelona, al paso que va en Madrid. O sea que en Madrid tiene que plantearse seriamente eso que dije. Y yo creo que una de las mejores formas de no tener a los jugadores acomodados es, por ejemplo, sacar a los Tchouaméni, Camavinga, Mendy, Álava, Rudiger, Valverde, Rodrigo, Bellingham, que son como que los amiguitos o que eran los amiguitos de Ancelotti y de Vinicius. Hay que cargarse a toda esta gente o a la mayor cantidad de ellos posible para que se cree ya y se acabe el amiguismo y los grupitos, los no sé qué y todas estas cosas que fue de a poco creando en Madrid con Ancelotti. De hecho, años atrás, sí, porque esto es una cosa que hay que decir de Ancelotti. Ancelotti
no es que lo haya hecho mal, pero si nos ponemos a fijarnos en ninguna de las dos Champions que se ganaron con Ancelotti en esta nueva etapa, en ninguna fue dominador de ninguna serie, porque toda la Champions fue a merced del rival. Todas. No olvidemos que ante el PSG lo que los metió en el partido fue el error de Donnarumma. No olvidemos que ante el Chelsea, en el partido de ida, el portero de Chelsea en ese entonces, que era Eduard Mendy, hizo un error grosero. No olvidemos que en el partido de vuelta hubo un gol de Marcos Alonso que medio que le rozó casi inexistentemente en la mano y no se dio ese gol. No olvidemos que ante Manchester City ocurrió el penalti, que ese, por cierto, sí fue penalti, de Aymeric Laporte. O sea, en todos los juegos en Madrid estuvo a merced del rival. No hubo un puñetero partido de fútbol ni en la final, ¿para qué? No olvidemos que en eso, bueno, gracias a esas temporadas es que se empezó a decir que Courtois era el mejor portero del mundo. O sea, que nunca se vio un Madrid dominador. Y mira que en esa época todavía tenía a Casemiro, tenía a Marcelo. Bueno, que ya Marcelo estaba para retirarse, pero bueno, estaba Marcelo, estaba el mejor Benzema de la historia, estaba Modric, estaba Toni Kroos, que eran gente que todavía en ese entonces jugaban de titular. Estaba también Álava en un buen nivel, estaba Carvajal. Y a las primeras de cambio que salieron todos estos, en Madrid se cayó completamente. Y otra cosa a destacar de esos años, en esos años en Madrid nunca rotó. Lo que pasa es que en esos años tuvo la suerte de que lograron hacerse con la Champions. Pero en Madrid en esos años, también tenía a Marco Asensio, por cierto, que se me había olvidado que estaba en esos años en Madrid. Pero lo que quiero decir que en esos años en Madrid tampoco rotaba. O sea, se rotaba muy poco. Lo que pasa es que en ese tiempo Rodrigo no era titular indiscutible, Camavinga no era titular, y de vez en cuando venían estos jugadores de la banca y como que te arreglaban el partido. Pero siempre tuvo este mal Ancelotti de no rotar, porque siempre jugó Benzema cuando estuvo Benzema, siempre jugó Vinicius ya, y nunca se creó la chance de darle oportunidad a otros jugadores. Y al final, a la larga y a largo plazo, se vio que con 12 jugadores, 13, 14, no se puede ganar todos los años la Champions y no se puede estar así. Porque al final, cada vez que tú juegas y estás siempre a merced del rival, esperando a las individualidades o a los errores milagrosos, eso que iban sucediendo siempre, va a llegar un día como este año que vas a encontrar un equipo como el Arsenal que te va a humillar y te va a hacer pasar un ridículo. Y al final de cuentas, siempre se demostró, o por lo menos para mí, no sé cómo lo verán ustedes, que ni Vinicius, ni Mbappé, ni Rodrigo, ni Valverde, ni Bellingham, no hay razones para que estos futbolistas sean indiscutibles. Por lo menos de mi opinión. Que es verdad que luego entra Brahim o entra Taguler y tampoco te hacen nada de especial, pero al final de cuentas, los otros también tuvieron un año de mierda, sí, porque vi mucha gente hablando que si el año de Mbappé, pero al final ¿cuántos goles de Mbappé no eran de penalti? O sea, a Mbappé le quitamos los penaltis y no te mejora ni a peor Haaland del peor Manchester City de las últimas temporadas. O sea, hay que ver el nivel que ponemos aquí con las comparaciones entre jugadores y que estamos salvando a Mbappé, que al final todos los goles de Mbappé, la mayoría son a equipos flojísimos y encima son de penalti. Que sí, que me va a venir algún idiota aquí a decirme no, que le marcó a Barcelona así, ¿y qué? Si quedó fuera de juego como 85 veces que no sabía ni desmarcarse, ni él ni Vinicius, que hicieron el ridículo en todos los clásicos. Yo creo que, ahora volviendo al tema de Xabi Alonso, creo que en Madrid, si no hace un fichaje de un central, de un lateral izquierdo, de dos centrocampistas, porque yo buscaría un jugador que sea, ¿cómo decir?, un reemplazo de Tchouaméni que sea serio, un Modric y un perfil Kroos, más un delantero centro. Veo bastante floja la temporada que viene en Madrid, por mucho o por muy bueno que sea Xabi Alonso, porque estos nombres que están sonando, bueno, Arnold, que parece que ya está hecho,
los otros dos, el tal Álvaro Carreras y el tal Huijsen, o como sea que se pronuncie. Yo voy a decir la verdad, yo a Huijsen no le he visto mucho jugar. A mí me han dicho que es bueno, pero una cosa es ser bueno en un equipo baja tabla, media tabla, como mucho, de Inglaterra, y otra cosa es que luego venga en Madrid y dé una actuación top, que eso está por ver. Y el Álvaro Carreras más de lo mismo. A mí me venden que es buenísimo, pero yo lo quiero ver ahí en Madrid, sinceramente. Y además, no creo que tampoco sean unos jugadores que emocionen demasiado. Por lo menos a mí no me emocionan mucho, la verdad. Y vuelvo y repito, si las personas se creen que porque se vaya Lucas Vázquez y Modric y los fichajes sean un central y dos laterales, se los voy diciendo desde ahora, se la van a pegar el año que viene también, porque al final vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y otra cosa, quiero ver yo que Xabi Alonso logra hacer que nadie sea insustituible. Y además de eso, quiero ver que los ponga de verdad a trabajar y a correr. Cosa que este año Ancelotti fue capaz de lograr, porque quiero yo que le diga a Vinicius, no, que sepas que ya no eres indiscutible, que si me traen uno que te pueda competir el puesto, no vas a jugar siempre por mucho Vinicius que sea y por mucha Champions que hayas ganado. Que creo que al final esto es una cosa que le viene bien, porque al final de cuentas, ¿por qué razón tiene que jugar Vinicius o Mbappé o Rodrigo o Valverde si no han hecho nada en toda la temporada? Por lo menos esa es mi opinión. Y para el centro del campo, es que, a ver, hay muchos nombres, pero como yo no sé con el dinero que cuenta en Madrid para este tipo de fichaje y no sé qué jugador le pedirá Xabi Alonso en Madrid, habría que esperar un poco a ver. Pero de momento yo me cargaría el centro del campo a Ceballos y a Modric. Los dos, adiós. Ceballos a cualquiera que me dé aunque sea 10 millones se lo zumbo. Y en la defensa me cargaría a Alaba. Bueno, y ya me cargué a Lucas Vázquez. Que todo parece ser que va a salir de Madrid. Pero sobre todo me cargaría a este muchacho David Alaba. Y haría todo lo posible por cargarme otro más. Ya sea o Mendy o Rudiger o el propio Fran García o el propio Militao. Que luego hay que ver, porque hay muchos jugadores que últimamente en los últimos 5 o 6 años en cualquier equipo les ha dado como que aferrarse a los contratos para no salir y todas estas cosas. Pero sinceramente lo que hay que hacer es, por ejemplo, Xabi Alonso tiene que llegar y decirle a Mendy, no, que sepas que no vas a jugar conmigo de titular. Por ejemplo, Bellingham, que sepas que no vas a ser titular indiscutible. Vinicius, que sepas que no vas a ser indiscutible. Valverde, que sepas que no vas a ser indiscutible como lo estabas haciendo hasta ahora. Eso de puestos regalados ya se acabó en Madrid. Que al final yo veo que la gente carga mucho las culpas contra Rodrigo, Lucas Vázquez y Ancelotti y en su momento con Tchouaméni, pero los otros tampoco han hecho absolutamente nada. Porque Mbappé vino aquí con el cartel de supuesto mejor jugador del mundo y al final se ha visto y comprobado que Mbappé de mejor jugador del mundo no tiene nada. Yo lo que he visto es que Mbappé lo único que ha hecho es empujar balones y ya. Que sí, que tiene una pila de goles, pero como digo, un porcentaje importante son de penalti. Otra cosa más que hay que decir. En Madrid necesita un delantero centro. Y cuando digo un delantero centro no me refiero a Endrick. Un delantero centro rematador, perfil Haaland, perfil Lewandowski, perfil Alexander Sørloth. O sea, este tipo de perfil de jugadores, porque al final sí, tenemos a Endrick, pero Endrick, yo no lo veo a Endrick cabeceando, ni saliendo descuento, a hacer lo mismo que hacía Joselu, no lo veo yo haciendo este tipo de cosas. O sea, hace falta un delantero centro. Y otra cosa que me preocupa, que también depende mucho de qué estilo va a plantear Xabi Alonso para jugar, pero si en Madrid, como parece ser, según muchos, va a vender a Rodrigo, ¿con qué delantero va a contar la temporada que viene? Porque jugadores de ataque tendría 4, apurado 5 nada más, porque serían Güler, que Güler no es extremo, y mucho menos delantero. Brahim, que Brahim tampoco es que sea extremo. O sea, verdad que tiende a veces a caer por banda, pero Brahim en Milan lo que jugaba era de media punta. Vinicius
que sería en teoría el titular junto con Mbappé, más Hendrick. Este sería el ataque de Madrid, este es como el ataque que en Madrid aspira a ganar en los próximos años. A mí que me disculpen, pero a mí no me convence para nada. Porque es verdad que como dice mucho, que a Vinicius le afectase lo del Balón de Oro, que a lo mejor es que está distraído con otras cosas, pero yo creo que todo esto es desviar un poco el centro de atención. Y vuelvo y repito, y que no se enfade nadie. Yo creo que ya Vinicius no va a hacer mejores números que los que hizo en la temporada 21-22, 22-23 y 23-24. Déjense de creer ya eso, que eso no va a suceder. Vinicius puede que iguale algún número de esas temporadas, pero superarlo no lo va a hacer. Vinicius nunca te va a meter 49 goles en la Liga Española, ni 17 en Champions, porque no tiene esa capacidad ni la va a tener nunca. Olvidémonos ya de eso, que veo mucha gente diciendo que si Vinicius es, que si le afectó el Balón de Oro, que si estaba descentrado, porque si el entorno lo tiene confundido, que no sé qué, que si la renovación. Y yo sinceramente sí, puede que estas cosas hayan influido, pero mi opinión en concreto es que no le da para mejorar más su nivel. Dígase lo mismo con Bellingham, dígase lo mismo con el propio Rodrigo, dígase lo mismo con Mbappé. Yo creo que es que a esta gente no le da para más, sinceramente. Y creo que el ataque que se le va quedando en Madrid, si solamente fichan gente en la defensa, es bastante regular. Porque al final vamos a seguir comiéndonos a Tchouaméni, a Camavinga, a Valverde y a Bellingham. Y al final toda esta gente tiene una cosa en común, que son jugadores que se destacan más por tema de velocidad, físico. Bueno, Tchouaméni no tanto. Pero los otros se destacan bastante por eso. Y no veo a nadie que sea como Pedri, como Toni Kroos, como Luka Modric, como Kevin De Bruyne, como Martin Odegaard. No sé, no veo esta función en Madrid. No lo veo. Y creo que esto le hace muchísima falta. Como dije ahorita, le hace falta un jugador perfil Toni Kroos y un jugador perfil Modric. Un mediocampista creativo y uno que haga pausa en el juego. Que no sé si este creativo será Arda Güler, que al final Arda Güler es más un mediocampista que otra cosa. Pero bueno, vi una noticia que Xabi Alonso considera importante a Arda Güler en su proyecto. Veremos si llega a ser cierto esto. Pero bueno, ahora hay que ver qué tipo de noticias van surgiendo en el transcurso de la semana con este tema. Pero vuelvo y repito, y no quiero hacerme repetir tanto con esta idea, pero creo que hace falta agitar bastante las cosas en el club y hacer bastante trabajo con esta plantilla, porque creo que tienen que acabarse, como dije, los amiguismos, los grupitos, los intocables, todas estas cosas. Si no, vamos a seguir teniendo más de lo mismo, lo que con un entrenador diferente. Y si sigue así la cosa, en noviembre van a acabar echando a Xabi Alonso, porque va a empezar la gente a estar diciendo que para qué echaron a Ancelotti, que Ancelotti era mejor, que si Xabi Alonso, que si por qué no trajeron a Jürgen Klopp. Y al final va a pagar los platos rotos de una malísima planificación y de la falta de nivel de los jugadores de la plantilla. Porque al final, que esto es otra cosa que me duele decirla, pero hay que admitirlo. La Champions 14 y 15 de Madrid hicieron muchísimo daño, porque a raíz de esa Champions nos quisieron hacer ver que Tchouaméni era un jugador top mundial, que Rodrigo era un jugador top mundial, que Vinicius era el mejor jugador del mundo, que Valverde era el mejor jugador en su posición. Y luego se ha visto y comprobado esta temporada que sí, no son los peores jugadores del mundo tampoco, porque tampoco es decir eso. Y creo que ellos son top mundial, pero a mí me parece que están muy lejos de top 2 o top 3. Sobre todo Bellingham, que también no lo mencioné, pero hay que meterlo en este saco. Valverde, Rodrigo, Vinicius depende. Quiero verlo mucho la temporada que viene. Y es como estaban diciendo ayer mucha gente por Twitter. Yo creo que Vinicius la temporada que viene va a ser muy decisiva para él. Si no logra levantar el nivel, lo siento mucho, nos ha dado bastante, pero hay que plantearse ya la venta. De hecho, el año que viene yo pondría en 4,
pondría en tela de juicio a 4 jugadores de esta plantilla, que son Bellingham, Valverde, Vinicius y bueno, iba a decir Rodrigo, pero me olvidé que Rodrigo está en la posible rampa de salida de este mercado de fichaje. Bueno, esos 3 son los principales: Bellingham, Valverde y Vinicius. Si el año que viene, bueno, esta temporada que va a comenzar ahorita ya, no se hace un rendimiento óptimo, hay que plantearse ya las ventas de estos futbolistas. Otra cosa, otro tema, yo creo que sinceramente ya Courtois va como que teniendo una edad, tiene una lesión en la rodilla. Yo creo que a Courtois no le queda mucho tiempo en la élite del fútbol, sinceramente. Y no creo que Courtois llegue a ser como Buffon, que tenía como 39 años y te seguía haciendo actuaciones estratosféricas a nivel mundial, a nivel top en la portería, sinceramente. Creo que Courtois, si viene una buena oferta, habría que venderlo también. Al final de cuentas, el año pasado sin Courtois se ganó la Champions, que Lunin lo hizo bastante bien. O sea que no creo que Courtois sea tampoco indiscutible en Madrid. Creo que al final un portero bueno lo puedes encontrar en cualquier lugar. Creo que la portería es lo de menos, desde mi opinión. Pero bueno, o sea, me refiero en el sentido de que es el puesto más fácil de encontrar. Que a lo mejor fichas a tal portero o el propio Lunin no llega a hacer las mismas actuaciones de Courtois, pero creo que te puede dar un nivel de 7 y de 50, de 8 puntos, que yo creo que con tener un portero que llegue al 8, no hace falta que llegue al 10, ya puede pelear por los trofeos, desde mi humilde opinión. Y bueno, en el transcurso de la semana iré, creo que haciendo un mejor análisis según se vayan confirmando los fichajes, según vayan surgiendo nuevas alternativas y toda esta serie de cosas. Nuevamente voy a pedirle a la gente que se suscriban al canal, que como siempre veo en las estadísticas, la mayoría que ven los videos no están suscritos al canal. Apoyen el video con su like, denme su opinión en los comentarios y suscríbanse nuevamente, que es gratis. Nos vemos en un próximo video.